Bajo las aguas cristalinas del Mediterráneo yacen tesoros de imperios antiguos, reliquias de sus guerras sangrientas y secretos de las fuerzas sísmicas que les dieron forma. Perdidos bajo las olas hasta ahora. Imagina que pudiésemos drenar el océano, desaguar el agua para desvelar los secretos que oculta en el fondo. Ahora podemos hacerlo. Utilizando la última tecnología en escáneres submarinos para atravesar el profundo océano y transformar los datos recopilados en imágenes 3D. En este episodio, ¿qué desastre apocalíptico provocó el derrumbe de la primera civilización europea? ¿Podemos descifrar los secretos de la antigua Grecia gracias a un pecio de 2500 años de antigüedad? ¿Cómo convirtieron estos objetos letales a la antigua Roma en una superpotencia? ¿Y por qué está la ciudad del pecado del Imperio Romano abandonada bajo las olas? Drenar los océanos. Los mundos perdidos del Mediterráneo. Los pueblos antiguos lo llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, el centro del mundo conocido. Los egipcios, griegos y romanos construyeron grandes civilizaciones a sus orillas. Los imperios lucharon por el poder en sus aguas. Las ciudades se hicieron ricas y poderosas mediante el comercio. El Mediterráneo se convirtió en una superautopista que conectaba culturas que daría forma a nuestro mundo moderno. Pero solo drenando el océano podemos descubrir su secreto más grande y terrorífico. ¿Qué pasó en esta espectacular isla griega que destruyó una civilización entera? Debieron pensar, ya está, es el fin del mundo. Hace 3600 años, 15 siglos antes del Imperio Romano, un pueblo misterioso dominaba el Mediterráneo. Los llamados minoicos. Su hogar era Creta, donde construyeron templos y palacios magníficos y los decoraron con frescos increíbles que celebraban su amor por la vida y la naturaleza. Pero tenían un lado oscuro. Se dice que el palacio real minoico en Knossos tenía un laberinto. El hogar del Minotauro, una criatura aterradora, mitad hombre y mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Pero aparte de este terrorífico mito, una gran parte del mundo minoico sigue siendo un misterio. No podemos descifrar su idioma. Solo tenemos los restos arqueológicos, pero creo que lo que nos cuentan es que eran increíblemente creativos e intrépidos y que crearon una sociedad jerárquica muy sofisticada que podía producir obras de arte y arquitectura que nos siguen sorprendiendo hoy en día. Los historiadores saben que los minoicos viajaron por el Mediterráneo intercambiando aceite de oliva y cerámica por oro y marfil, cada vez más ricos y poderosos. Y entonces, en el siglo XV a.C., su civilización antigua comenzó a desaparecer de la historia. Durante siglos, nadie supo por qué. Hasta que los científicos comenzaron a examinar la isla cercana de Santorini. Santorini tiene aguas muy tranquilas. Es casi como si jugara contigo y te engañara. Al ver este paisaje, nunca imaginarías lo peligroso que fue una vez, y lo sigue siendo.
La isla es famosa por sus espectaculares acantilados escarpados, que se alzan sobre un precioso puerto natural. Pero, ¿qué fue lo que los creó? ¿Y pueden ayudarnos a explicar el declive de los minoicos? La geóloga marina Evi Nomikou cree que hay pistas cruciales bajo las tranquilas aguas de Santorini. Como nací en Santorini, quería estudiar la zona para descubrir sus secretos. Ser geóloga marina significa que puedo acceder al mundo mágico del lecho marino y puedo ver características que nadie más ve. Utilizó la última tecnología de sonda multihaz para escanear las profundidades de esta enorme bahía. Al transformar sus datos en potentes gráficos creados por ordenador, se puede drenar el Mediterráneo. Y descubrir el aterrador secreto de Santorini. Los acantilados escarpados se alzan unos 300 metros sobre el nivel del mar y tienen una profundidad de otros 300 bajo el agua, sirviendo de borde para una gran explanada del tamaño de 10.000 estadios olímpicos. Esta explanada es un cráter enorme y Santorini es lo que queda de un volcán gigantesco. Pero eso no es todo. En los bordes de este cráter hay más pruebas del violento pasado de Santorini. Estas ruinas destrozadas, descubiertas en 1967, son todo lo que queda de una ajetreada ciudad que hoy conocemos como Akrotiri. Quedó destruida cuando el volcán entró en erupción y enterrada bajo tal cantidad de cenizas que permaneció oculta durante 3.500 años. Es casi como una ventana al pasado, donde puedes ver cómo era cuando fue destruido. Y en las profundidades de las ruinas, los arqueólogos descubren algo extraordinario. Esta escalinata de piedra no la rompió la ceniza y la lava de un volcán. La destrozó un terremoto. Cuando tuvo lugar el terremoto, todo el mundo huyó de la ciudad. Pero luego volvieron para reconstruir sus hogares, y eso es lo que podemos ver aquí. Al pensar que el peligro se había pasado, la gente sacó sus muebles a la calle para empezar a arreglar sus hogares. Vemos las camas fuera de sus hogares. Vemos las piedras y el barro que estaban preparando para reconstruir sus casas. Pero entonces comenzó el apocalipsis. La primera fase de la erupción fue tan potente que se tragó a Akrotiri entera y asfixió la isla con una gruesa capa de escombros. Esta erupción cataclísmica sucedió alrededor del 1625 a.C., al mismo tiempo que los minoicos comenzaron a desaparecer de la historia. Pero ¿cómo pudo provocar la caída de una gran civilización una sola erupción en una isla a más de 100 kilómetros de distancia? Hasta hace poco, la mayoría de los científicos se centraban tan solo en las pruebas encontradas en tierra firme. Pero Evi Nomikou cree que, de nuevo, las pistas reales están sumergidas. Los científicos han estado estudiando solo la geología en tierra firme y estamos empezando a mapear el fondo del mar para descubrir la magnitud de esa gran erupción destructora. Evi sale del gran cráter para buscar nuevas pruebas en el fondo del mar. Y lo que encuentra es extraordinario.
y demuestra la enorme magnitud de esta erupción. Al drenar las aguas del Mediterráneo aún más, encontramos amplias plataformas de piedra que se extienden desde la fumarola del volcán. Tienen el tamaño de un edificio de 20 plantas. Señalan a una causa. Se llaman flujos piroclásticos, torretas de gas y roca fundidas supercalientes. El flujo piroclástico lo puede cubrir todo. Avanzan como huracanes y destruyen todo a su paso debido a su temperatura de más de 1000 grados centígrados. Cuando llegan al mar, el flujo piroclástico se enfría y se convierte en terraplenes de piedra. Alrededor de Santorini recorren unos 30 kilómetros en todas direcciones. Son la prueba de que hubo varias erupciones y que duraron días enteros. Midiendo las plataformas de piedra, los científicos calculan que el volcán expulsó unos 58 kilómetros cúbicos de escombros, una erupción mucho más poderosa de lo que habían pensado. Fue una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra. Intentemos imaginar cómo sería una erupción así. Si hubiésemos estado en cualquiera de estas islas vecinas, nos habría parecido el fin del mundo. Al principio, el volcán expulsó una columna de escombros supercalientes de más de 30 kilómetros de altura. Se podía ver cómo esta humareda negra tan enorme ascendía hasta el cielo. Algunos de los materiales en la columna eruptiva cayeron a la tierra a muchos kilómetros de Santorini. Habría llovido pumita en las islas de los alrededores. Pero entonces el volcán desató su sorpresa más devastadora y en su camino estaba Creta, el centro del mundo minoico. Desde Creta, a más de 100 kilómetros de Santorini, los minoicos vieron la columna de ceniza y humo que se alzaba del volcán. Pero no tenían ni idea del desastre que se avecinaba. El volcán lanzó millones de toneladas de lava al mar, causando oleada tras oleada grandes tsunamis. Cuando el tsunami llegó a Creta, probablemente les pilló por sorpresa. Imagínate ver avanzar un muro de agua, que en algunos lugares tenía hasta 10 metros de alto. Les debió haber parecido que era el fin del mundo. No se lo esperaban. La ira de los dioses. Aldeas costeras enteras fueron arrasadas por olas de hasta 9 metros de altura. Los puertos acabaron destrozados y los barcos hechos pedazos. Y los dioses no habían terminado. Tras la erupción y los tsunamis, se avecinaba otro desastre. Las nubes de ceniza volcánica oscurecieron el cielo sobre el Mediterráneo entero, enfriando la tierra drásticamente. La erupción tuvo una serie de efectos que debilitaron la civilización minoica hasta ponerle fin. Un tsunami, obra de los dioses, desestabilizó su economía y se perdieron las cosechas durante varios años. Ese fue el momento en el que la civilización minoica comenzó a desaparecer. Sin sus puertos ni sus barcos, los minoicos perdieron el control del Mediterráneo. Los invasores pusieron a prueba su poder. Y durante el ocaso de la civilización minoica surgieron nuevas potencias. A 800 kilómetros de Creta, cerca de la costa de Chipre, nos topamos con un descubrimiento extraordinario de hace casi 2500 años, al drenar el Mediterráneo.
¿Qué puede contarnos acerca de la vida, el poder y el placer en la antigua Grecia? En los siglos posteriores a la caída de los minoicos, las ciudades-estado de Grecia produjeron arte y arquitectura deslumbrantes y crearon ideas sobre las matemáticas, la democracia y el teatro que darían forma al mundo moderno. Los griegos salieron al mar con sus barcos de madera, arriesgando sus vidas para explorar, colonizar y comerciar los unos con los otros. Cientos de barcos cruzaron el Mediterráneo, uniendo aldeas de África, Asia y Europa. Son el alma de la civilización griega. Pero estos barcos son un misterio. Solo han sobrevivido unos pocos restos que nos aportan ideas sobre cómo funcionaban y lo que transportaban. Hasta ahora. Un pecio, descubierto hace poco en el mar cerca de Chipre, nos ayuda a revivir este mundo perdido. La arqueóloga Estela Doméstica y su equipo van a descubrir los secretos del pecio. ¿De dónde vino? ¿Qué transportaba? ¿Y por qué se hundió? Es muy profundo, así que se tarda un poco en ver el fondo del mar al bucear. Todo parece estar patas arriba. Parece como si alguien hubiera soltado un montón de basura en el fondo del mar. Pero aunque parezca un caos, está lleno de pistas acerca del mundo perdido de los antiguos griegos. Es realmente fantástico para un arqueólogo. Explorar un pecio tan profundo y complejo es todo un desafío. Bucear a 45 metros tiene bastantes limitaciones. Y el tiempo es una de ellas. Nos podemos quedar unos 20 minutos al día como máximo. Es casi imposible trabajar de forma eficiente a tal profundidad. Así que el equipo exploró el pecio utilizando una técnica conocida como fotogrametría. Toman cientos de fotos del pecio desde distintos ángulos. Así que, en vez de intentar tomar decisiones a 45 metros, donde el cerebro no funciona bien, tomar fotos nos permite el lujo de sumergirnos desde la pantalla del ordenador tanto tiempo como queramos. Gracias a los datos recopilados por fotogrametría, ahora podemos por primera vez drenar el Mediterráneo y permitir que un pecio que lleva 2500 años en la oscuridad salga a la luz del día. Los restos tienen forma de barco. La mayor parte del casco de madera se ha podrido, dejando tan solo el antiguo cargamento. Cientos de vasijas de cerámica llamadas ánforas, apiladas de forma ordenada unas sobre otras. Muchas siguen intactas. Las ánforas son muy extrañas. Tienen una forma extraña y su diseño no permite que se almacenen bien, sobre todo en una embarcación. Pero son un diseño que se desarrolló durante los siglos y en realidad, si las apilas de forma ordenada, sí que tiene sentido. Y así era como se transportaban las cosas en el mundo antiguo. Las ánforas como estas proporcionan pistas cruciales a los arqueólogos. Su forma tan distintiva varía según dónde y cuándo fueron fabricadas. Esta data del siglo IV a.C. y procede de la isla griega de Quíos, a unos 800 kilómetros del pecio. ¿Qué hay dentro? Aunque las ánforas están todas vacías hoy en día, ofrecen pistas intrigantes sobre lo que contuvieron. En este caso, tenemos la oportunidad de ver las pruebas.
Este recubrimiento oscuro dentro del ánfora, creemos que estaba por todo el interior y era alquitrán o resina, una especie de sellador para que fuera impermeable. Así que estamos seguros de que contenían vino de Quíos. El vino de la isla de Quíos era muy apreciado en todo el Mediterráneo antiguo. El pecio transportaba el equivalente de más de 10.000 botellas modernas. Una mercancía muy valiosa y un ejemplo significativo del comercio de bienes de lujo en la antigua Grecia. A los griegos les encantaba el vino. Este pecio en Chipre es la punta del iceberg del comercio con vino. Era una parte absolutamente fundamental de la sociedad y de todas sus experiencias culturales, ya fueran religiosas o fiestas, para olvidarse de los problemas y divertirse. Lo mejor de los antiguos griegos era su amor por la vida. Les encantaba hablar, pensar, conversar, beber y celebrar. Podías enriquecerte mucho si te asegurabas de que los ricos del mundo mediterráneo tuvieran suficiente vino de alta calidad para beber. Comerciar con vino y otros bienes de lujo era una manera de ganar mucho dinero en las ciudades-estado griegas. Pero sus barcos llevaban una mercancía aún más preciada, pues al recorrer el Mediterráneo y más allá, desde Egipto hasta el sur de Francia, dieron a conocer las ideas y la cultura griega que sigue influyendo en la civilización occidental hasta el día de hoy. Pero esta mercancía nunca llegó a su destino. Una de las preguntas más importantes que nos hacemos los arqueólogos al investigar un pecio es ¿por qué se hundió este barco? La mayor prueba está en la forma de los restos. La forma en la que las ánforas yacen agrupadas, en vez de estar repartidas, demuestra que el barco no se volcó. ¿Qué pasó entonces? Los barcos en la antigüedad no tenían cubiertas. El almacén no estaba protegido con una cubierta, así que cuando las olas eran muy altas o había tormenta, entraba el agua. Lo más probable es que una ola rompiera sobre el barco y se hundiera con el peso de todo ese vino caro hasta el lugar donde descansa hoy. Al continuar drenando las aguas del Mediterráneo, descubrimos pruebas únicas acerca de la batalla titánica entre dos superpotencias antiguas. Aquí tuvo lugar una batalla que cambió el curso de la historia. Cuando vieron a los romanos delante de ellos, seguramente pensaran, ¡oh no! ¿Qué pueden contarnos estos extraños objetos en el fondo del mar acerca del despiadado ascenso al poder de los romanos? Siglo III a.C. Roma ya controla Italia y su ambición es expandirse por todo el Mediterráneo, pero su ejército es débil. Se sabía que Roma era una potencia terrestre, pero no marítima. No se la conocía por luchar en el mar, pero estaban decididos a tomar el control marítimo de forma militar. Esto los llevó a entrar en conflicto con otra superpotencia del Mediterráneo, los cartagineses. Los cartagineses eran grandes comerciantes, grandes marineros que controlaban la mayor parte de la zona oeste y central del Mediterráneo, y eso los llevó a entrar en conflicto con Roma. Cartago, desde su posición en la costa norte de África, tenía la armada más poderosa de la zona. Para desafiar a Cartago, Roma tenía que aprender primero un nuevo tipo de guerra naval. Así comenzó una lucha de titanes que duraría más de 100 años. El ganador dominaría el Mediterráneo durante los siguientes 7 siglos.
Su primer encuentro decisivo sucedió en algún lugar de la costa occidental de Sicilia, cerca de las Islas Egadas. Aquí, según el historiador Polibio, las poderosas armadas de Roma y Cartago se enfrentaron cara a cara en una batalla épica. Describe la batalla de dos flotas enormes con 400 barcos y más de 100.000 hombres, cuya sangre tiñó de rojo las aguas del Mediterráneo. Pero Polibio escribió la historia al menos 50 años después de la batalla, para lectores romanos. ¿Hasta qué punto es fiable este testimonio? Nunca nadie ha podido encontrar restos de esta batalla supuestamente tan grande. Es increíblemente difícil tomar la descripción de un historiador antiguo y situarla en un lugar exacto del mundo. Bill Murray y su equipo de arqueólogos marinos estaban buscando unos restos extraordinarios encontrados por pescadores locales. Pero la zona en la que necesitaban buscar era enorme, de muchos kilómetros a la redonda. Así que primero, escanearon el fondo del mar con un sonar. Luego, mandaron un vehículo a control remoto para investigar lo que encontraron. Al ver el vídeo en directo del vehículo, ves que va avanzando por el fondo del mar y las formas aparecen de repente, se ven claramente. Es muy emocionante cuando aparecen estos objetos por primera vez. Descubrieron imágenes sorprendentes a 90 metros de profundidad. Estos son los objetos antiguos más difíciles de encontrar. ¿Qué es? Gracias a los datos recopilados por la expedición, podemos drenar el Mediterráneo, vaciar las aguas de la costa de Sicilia. El objeto misterioso del lecho marino queda a la vista. Tiene 1 metro de ancho y está hecho de metal. Sus bordes serrados sugieren un propósito letal. Son arietes de bronce. Estarían colocados en la parte frontal de un barco y eran el método más usado para atacar y destruir barcos en la antigüedad. Los arietes son armas fantásticas en las guerras navales antiguas. La gran aleta vertical es como un hacha para atravesar, y las aletas horizontales son como hojas de cuchillos que cortan la madera del barco enemigo. No había cañones, no había pistolas como en Piratas del Caribe ni nada parecido. La única forma de hundir un barco enemigo era abrir un gran agujero en él y dejar que se hundiera. Y la única forma de hacer eso era embistiendo con un ariete. Al inspeccionarlo con mayor detalle, vemos que este ariete ha resultado dañado durante una batalla. Los bordes de metal están rotos y deformados debido a un choque violento. En un capítulo, nos dice que los hombres que estaban en un mástil salieron catapultados al mar al golpear el barco con un ariete. Y nos dice que fue un golpe de ariete efectivo porque, según este autor antiguo, el bronce chocó contra el bronce. Y este no es el único descubrimiento. Según los datos de la investigación, al vaciar más el Mediterráneo descubrimos un patrón extraordinario. 10 arietes más repartidos por 3 kilómetros cuadrados. Más que suficiente para convencer a los historiadores de que aquí tuvo lugar una batalla naval importante. Pero ¿es esta la legendaria batalla de las Égadas que describió Polibio? Una prueba extraña podría tener la respuesta. Una ánfora solitaria encontrada junto a uno de los arietes.
Al analizar su forma, los arqueólogos pueden descubrir cuándo y dónde se fabricó. Es como encontrar la caja negra de un avión. El equipo cree que el ánfora es cartaginesa y data del siglo III a.C., la misma época de la batalla de las Égadas. El historiador Polibio explica que los cartagineses llevaban suministros a sus soldados en Sicilia. ¿Podría esta ánfora formar parte de esa mercancía? El plan era cruzar hasta el monte Erice sin ser avistados por el enemigo y descargar la mercancía. Luego llevar a los soldados en los barcos que habían descargado la mercancía y entrar en combate. Pero los cartagineses nunca llegaron. Hay pruebas convincentes en el fondo del mar drenado que nos indican dónde sucedió todo. Hay unos arietes alineados que nos dan una dirección y tiene sentido. Es fascinante y muy emocionante. Las palabras de un historiador antiguo y las pruebas de la tecnología moderna señalan hacia la misma respuesta: que aquí se libró la batalla de las Égadas. Fue un suceso lo suficientemente importante para los romanos como para recordar la fecha. De hecho, lo escribieron en uno de sus calendarios y sabemos que ocurrió el 10 de marzo del año 241 a.C. Esta no fue una batalla naval tradicional en la que ambos bandos están preparados, sino que fue un ataque por sorpresa. Los cartagineses, aún cargados de suministros, se acercaron a la costa pensando que estaban solos. Pero los romanos ocultaron decenas de barcos tras una de las islas. Fue una gran emboscada. Los vigías vieron los barcos cartagineses acercándose, y cuando los cartagineses vieron a los romanos delante de ellos, seguramente pensaron: «¡Oh, no!». Había decenas de miles de hombres a bordo de estas embarcaciones, y se colocarían en formación en líneas de batalla, y se acercarían a gran velocidad el uno hacia el otro hasta que se chocaron de frente. Polibio describió lo que sucedió después. Fueron derrotados rápidamente. Se hundieron 50 de los barcos cartagineses y 70 fueron capturados con la tripulación, por lo que el número de prisioneros fue de casi 10.000. Otro descubrimiento en el fondo del mar es un recordatorio de que esta victoria épica se cobró la vida de muchas personas. Esta es la tumba de miles de hombres valientes. Y se considera tan importante que su emplazamiento exacto debe seguir siendo un secreto. No hay nada igual. Es el primer campo de batalla antiguo jamás descubierto. Es un yacimiento increíble. La batalla de las Islas Égadas fue un punto de inflexión, en el cual la flota romana consiguió derrotar totalmente a la flota cartaginense en el mar. Tras esta batalla, Roma pasó de ser una potencia a ser una superpotencia. El conflicto entre Roma y Cartago duraría un siglo más. Pero esta victoria supuso el comienzo del dominio de Roma sobre el destino de Europa, que duraría otros 700 años. Al terminar de drenar el agua, el Mediterráneo nos revela un último secreto. ¿Qué podemos aprender acerca de la gloria y la decadencia del Imperio Romano si drenamos la bahía de Nápoles? Hace 2000 años, Roma había crecido más allá de su lugar de origen en Italia. Sus legiones controlaban una zona enorme, desde el norte de África hasta Europa del Norte, desde España hasta el Mar Negro, y la marina romana dominaba el Mediterráneo, desde su puerto al lado de la ciudad de Bayas, a la sombra del gran Vesubio.
En Bayas se gana la reputación de ser la ciudad del pecado de la antigua Roma. Es conocida por su libertinaje y sus excesos. Pero, ¿qué pasaba en realidad en esta ciudad portuaria tan festiva? ¿Y por qué yace una gran parte de esta abandonada bajo las olas? El arqueólogo marino John Henderson estaba explorando los secretos de esta ciudad hundida, comenzando por los enormes muros que una vez rodearon el puerto de la ciudad. Los construyeron los romanos. Eran unos ingenieros formidables. Todavía podemos ver la construcción artificial muy claramente. Podemos ver cómo los ladrillos se solapan. Increíble. Más allá de los muros del puerto están las increíbles mansiones en las que los emperadores romanos organizaban fiestas lujosas. Mirad. Es un mosaico en el suelo de uno de los baños públicos. Parece que lo hubieran hecho ayer. Es fenomenal. Absolutamente increíble. Esto se llamaba el ninfeo. En realidad era un comedor muy elaborado para el emperador Claudio. Nos podemos imaginar cómo comía esta gente, rodeados de ninfas acuáticas. Se construyó para que el emperador recibiera a sus huéspedes más distinguidos. Una de las cosas que más interesaba es el tamaño del yacimiento. Nos hemos centrado mucho en la zona recreativa de Bayas, pero en los bordes del yacimiento encontramos zonas nuevas continuamente. Eso es, más despacio. Hay mucho ahí abajo. ¿Por qué emplearon los romanos tantas riquezas para construir una ciudad recreativa aquí? Los romanos venían a Bayas por su buen tiempo y por sus aguas termales. Pero Bayas también era un puerto importante. Es un puerto natural, uno de los mejores de la costa occidental de Italia por aquel entonces. Esta riqueza trajo consigo el placer y los excesos a Las Vegas del mundo romano. Había fiestas, se bebía, era un lugar donde podías contratar prostitutas y los escritores de la época lo llamaban un puerto del vicio o un torbellino de lujuria. Séneca, el famoso filósofo romano, se quedó horrorizado con lo que encontró. Es mejor evitar ir a Bayas. La gente deambula borracha por la playa. Las fiestas de los marineros son licenciosas, sus lagos alborotados por sus canciones. Pero a esta ciudad festiva se le acababa el tiempo. Poco a poco, sus edificios públicos más impresionantes y las mansiones privadas se perdieron bajo las olas. ¿Qué pasó? Gracias a un detallado escaneado por sonar, drenamos el Mediterráneo y comenzamos a revelar la historia real sobre la gloria y el declive de Bayas. Exponemos qué parte de la ciudad cayó bajo el mar. Casi 2 kilómetros cuadrados de calles, tiendas, almacenes y mansiones de lujo. Al drenar más allá de la ciudad, descubrimos el motivo. Un paisaje extraordinario, forjado por poderosas fuerzas subterráneas. Toda la ciudad está asentada sobre el cráter poco profundo de un volcán gigante. Cuando la gente habla sobre Nápoles, hablan sobre el Vesubio, pero no parecen darse cuenta de que toda la bahía occidental de Nápoles es un enorme volcán en sí mismo. Ahora mismo estamos sobre un volcán. Puede que la gente de Bayas no entienda las fuerzas impredecibles que hay bajo sus pies. Y sabemos que estamos en un volcán, pero no es un volcán corriente. Es mucho más grande y forma parte de un sistema volcánico mucho más complejo. Hay pruebas de su poder a 5 kilómetros, cruzando la bahía, en el templo en honor a Serapis.
Cuando entras en las ruinas romanas es cuando descubres lo que pasó. Pero hay que mirar con detalle. Si ves la columna que hay detrás de mí, verás que en la parte central tiene una textura extraña. Hay muchos agujeros. Aquí incluso hay trozos de conchas. Esto es un molusco marino que se asienta en la piedra. Significa que esto ha estado sumergido durante tanto tiempo que estos moluscos se agarraron a las columnas. Pero ahora estas columnas están en su lugar. Y mira dónde está esa línea. Es como una marca que nos dice dónde estaba el nivel del mar. Así que sabemos que esto estuvo bajo el mar y ahora ha salido de nuevo. ¿Podremos explicar por qué este paisaje tan antiguo está constantemente subiendo y bajando si drenamos las aguas de la bahía de Bayas? ¿Y podremos descubrir al fin por qué los romanos perdieron su ciudad del pecado? Bayas, que una vez fue un importante puerto romano, yace medio sumergida en un paisaje volcánico. John Henderson ha estado explorando la zona sumergida y ahora ha encontrado una señal sobre las fuerzas que lo controlan. Aquí salen burbujas del suelo. Hay mucho aire caliente que sale del fondo del mar. Te da una idea de la fuerza que hay debajo, a punto de explotar. Agua caliente que sale del suelo bajo el mar. Nunca había visto nada igual. Estas fumarolas sumergidas se sobrecalientan debido a la roca fundida del volcán que hay debajo. Una prueba de que las fuerzas naturales bajo Bayas siguen muy activas. Los residentes llaman a esta zona Campi Flegrei, los campos de fuego. Ahora por primera vez sacamos a la luz este paisaje tan extraordinario al drenar el agua de la bahía. En el interior de este cráter hay 24 volcanes distintos. Tiene una superficie de 60 kilómetros cuadrados. Pero los geólogos han creado mapas del propio interior de la Tierra. Ahora no solo drenamos el Mediterráneo, sino que vamos al interior de las capas de piedra y descubrimos algo fantástico. Enormes calderas de roca fundida supercaliente, conocidas como cámaras magmáticas, que se vacían y se llenan poco a poco con el paso de los siglos. La prueba de que este sistema volcánico tan enorme sigue estando activo. Básicamente hay cámaras magmáticas bajo el fondo del mar que funcionan casi como fuelles. Cuando se llenan de lava, el suelo sube, y cuando se vacían de nuevo, el suelo baja. Y este proceso se repite constantemente. Es como si la propia tierra de los Campi Flegrei estuviese respirando. Te sientes como si estuvieses sobre el pecho de un gigante. Te sientes diminuto, comparado con las fuerzas tectónicas tan gigantescas que dan forma a sus alrededores. Los daños causados por estas cámaras magmáticas en movimiento coinciden con el declive del Imperio Romano. Al hundirse una parte de la ciudad bajo el Mediterráneo, la población disminuyó y se acabaron las fiestas. La ciudad del pecado había desaparecido. Hoy en día, los científicos que estudian el paisaje creen que la presión en las cámaras de magma está aumentando otra vez y podría tener consecuencias catastróficas para los millones de personas que viven en los alrededores. Sabemos que es un sistema activo. Uno de los problemas interesantes que tenemos con algo del tamaño del Campi Flegrei es, ¿será una gran erupción o una pequeña? Grande podría ser enorme. En el año 79 a.C., el Vesubio entró en erupción. Destruyó la ciudad de Pompeya. Miles de personas murieron quemadas o asfixiadas por la ceniza volcánica.
Pero los científicos saben que el sistema que hay tras los campos de fuego es mucho mayor y mucho más poderoso que el Vesubio. Y con tantos habitantes en los alrededores, es crucial tener al gigante bajo sus pies vigilado. Es aún más crucial controlar los volcanes como este porque es casi lo que podríamos llamar un supervolcán. Incluso los cambios más leves en la superficie o en la temperatura podrían ser un aviso vital de que las fuerzas irreparables de la naturaleza están a punto de despertar. Sería devastador que todos estos cráteres se evacuaran durante una erupción. La zona entera quedaría destrozada. La erupción podría ser casi 10 veces más potente que la de Santorini, que destruyó el mundo minoico. Las enormes cantidades de materia volcánica lanzadas hacia la atmósfera bloquearían el Sol. Las temperaturas caerían en picado por todo el planeta, con consecuencias devastadoras. Las nuevas tecnologías en escáneres revelan pruebas extraordinarias bajo las aguas del Mediterráneo. Las fuerzas de la naturaleza indomables que continúan modelando este paisaje volcánico. Pruebas de un valor incalculable acerca del comercio que era el motor del mundo antiguo y de una batalla épica que cambió el curso de la historia.